Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús tomó la palabra y dijo: Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga liviana. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy sí que entramos en el versículo 14 del capítulo 3 del Éxodo, en que Dios por fin se da a conocer a Moisés. Y dice Moisés: ¿cómo te voy a mencionar? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué le diré a mis hermanos? Les dirás que yo soy Yahvé. Yahvé significa yo soy, el Dios de tus padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob, y yo estaré siempre con ustedes. Es decir, yo soy, como comentábamos ayer, significa que Dios es todopoderoso, es el creador. Él no recibe el ser de nadie porque, al contrario, Él da el ser a sus criaturas. Y Él es la fuente de la vida, Él es el ser infinito. Pero también hoy día nos dice el Señor que no solamente es yo soy, sino que también yo estoy. Y esto es muy bonito porque en el idioma español nosotros tenemos esta gracia, que el verbo ser también se conjuga como verbo estar. Entonces nosotros sabemos bien la diferencia, ¿no?, entre soy un ser humano, pero estoy en este momento circunstancial en una Santa Misa. Pero ser y estar es lo mismo. Y eso es lo que quiere decir el Señor a Moisés, que yo estoy y estaré siempre a tu lado. Así como estuve con Abraham, con Isaac, con Jacob. No teman, porque ustedes van a emprender ahora una nueva aventura. Saldrán de Egipto, tendrán que recorrer el desierto 40 años, pero yo estaré ahí siempre. Estaré contigo, estaré con mi pueblo. Confíen en mí. Eso es lo que nos pide el Señor. Y el Evangelio hoy es muy cortito, pero también nos indica de qué manera Dios está con nosotros. Está con nosotros de un modo tan pleno, tan íntimo, que, Él se hizo hombre, dejó el cielo y vino a morar con nosotros. El Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, como dice el prólogo de San Juan. ¿Y para qué? ¿Para qué vino el Señor a estar con nosotros? Bueno, lo revela hoy día en el Evangelio, ¿no? Para quitarnos nuestros dolores, para aliviarnos de nuestras fatigas, para darnos el consuelo. Porque es tan amoroso Dios, tan bueno, que Él nos ve con ese cariño inmenso, infinito. Y Él no nos quiere ver sufrir. Lamentablemente tenemos que tomar la cruz, igual que Él. Tenemos que pasar por estas dificultades y el Calvario de una manera u otra. El Señor no nos va a quitar la cruz, pero sí nos quiere aliviar, nos quiere consolar, nos quiere hacer más liviana nuestra cruz. ¿De qué manera? Él se ofrece para que Él la va a cargar en nombre nuestro, en nuestro lugar. Entonces eso dice, ¿no? Vengan a mí los que están afligidos y agobiados, yo los aliviaré, yo los aliviaré. Qué distinto es, como decía San Luis María Griñón de Montfort, sufrir como condenado a sufrir como salvado por Cristo, ¿no? Es muy distinto. Todos vamos a sufrir en este mundo, todos sufren, pero hay dos maneras de cargar la cruz:
renegando de ella y de Dios y de la vida, y eso es sufrir como condenado. O asumiendo ese dolor, ese sufrimiento y uniéndonos a la cruz de Cristo. Y si nosotros hacemos eso, ¿qué vamos a experimentar? Que nuestra cruz se hace más liviana, que el Señor está ahí para consolarnos, para aliviarnos, y nos invita a cargar su yugo. Dice: carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí. Porque si nosotros le entregamos nuestras angustias, nuestros problemas, nuestras heridas, el Señor las va a tomar y nos va a dar otro yugo, pero es un yugo liviano. ¿Y cuál es el yugo de Jesús? Son las bienaventuranzas. Es tan perfecto el Evangelio de Mateo que comienza, en el capítulo 5, exponiendo cómo debe vivir un cristiano, según las bienaventuranzas. Felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los perseguidos, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo repite, ¿no? Felices los puros, verán a Dios. Felices los mansos, poseerán la tierra, etcétera, ¿no? Felices los que lloran, recibirán consuelo. Ese es el yugo de Jesús. No es exactamente pasarlo bien según el mundo, pero es ser bienaventurado. Es una felicidad tan profunda que llena el alma de gozo, de paz, y nos hace experimentar que no estamos solos, que vivimos en Cristo y que Él vive en nosotros. Ese es el yugo de Jesús, seguir su orientación. De hecho, los rabís, los maestros de la ley, los fariseos, todos los que tenían discípulos a su cargo en la época de Jesús, llamaban así a su enseñanza: mi yugo, mi yugo. Entonces los discípulos cargan el yugo de su maestro, es decir, su enseñanza, su doctrina, su ascética, su disciplina. Pero Jesús no es exigente, porque dice que el yugo es liviano, es un yugo suave, se hace suave. A simple vista puede ser muy duro porque hay que renunciar a tantas cosas, hay que morir al propio yo, renunciar a las tentaciones del mundo, luchar contra Satanás a brazo partido. Parece muy dura la pelea que tiene que librar un cristiano, y sobre todo en tiempos de persecución. Pero es al contrario, hermanos. El Señor afirma que es liviano el yugo. Hay que confiar en Él. Confiar. Quien ve a un cristiano dice: pobrecito, cómo sufre. Pero lo que vive ese discípulo de Jesús es una paz y una felicidad tan grande que solo Él la puede vivir nomás. No se puede explicar. Hay que vivirlo. Y es eso lo que Jesús nos promete: aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, así encontrarán alivio. Paciencia, hermanos, llevar nuestra cruz, unirnos a la cruz de Cristo, ofrecerla por la redención del mundo, ofrecer nuestros sufrimientos para reparar el corazón sagrado de Jesús y el corazón inmaculado de María, ofrecerlo por nuestros hermanos que viven en el pecado mortal, que ojalá se conviertan, ofrecer nuestra cruz, ser corredentores con Cristo y con María. Ese es el sentido de la cruz, y no achicar la cruz, no achicarla. Recuerden esa parábola que dice que había un joven que llevaba su cruz, pero era muy pesada. Entonces él pensó que podía avanzar más rápido si la recortaba. Entonces consiguió un serrucho y le cortó, ¿no es cierto?, algunos extremos a la cruz, y quedó más livianita, una cruz bien light. Y siguió avanzando y pasó a todos los otros que iban cargando su cruz, ¿no?, subiendo cada uno su calvario. Y él iba orgulloso porque iba muy cómodo y fácil. Pero cuando llegó al final de la meta de su vida, ¿no es cierto?, se dio cuenta que había que poner la cruz como un puente para atravesar el precipicio. Y su cruz ya no podía atravesar, porque Él mismo la había acortado. Entonces Jesús no nos quiere quitar nuestra cruz, con todo su peso, con todo su volumen, con toda su largura y su anchura.
pero sí nos quiere aliviar, nos quiere consolar, encontrando, ¿no es cierto?, en Él nuestro mejor modelo de vida. Es paciente y humilde de corazón. La paciencia, la humildad. Así es nuestro Dios. Es un Dios todopoderoso como el que se manifiesta a Moisés, capaz de grandes proezas. Es el Dios que creó todo el universo, es el que nos da la vida a cada instante, pero al mismo tiempo es un Dios cercano, amoroso, que está ahí con nosotros, de manera sencilla, amigable, humilde, dispuesto a darnos todo su cariño, su ternura, siempre y cuando nosotros seamos los que Él considera sus pequeños, los pequeños, es decir, los que viven el caminito de la infancia espiritual, los que confían solo en Dios y no en su propio ego, no se dejan llevar por la soberbia humana. Y es muy significativo también, por último, que Cristo nos diga estas palabras en este capítulo 11 que estamos recorriendo, ¿no?, de San Mateo, porque recordemos que poco antes Jesús ha tenido que sufrir tantos malestares. Corosaín, Betsaida, Cafarnaúm, no lo toman en cuenta. Nos damos cuenta también que los fariseos, los enemigos de Cristo, ya empiezan a tramar su muerte. Algunos discípulos cercanos lo empiezan a abandonar. Judas está planeando cómo traicionarlo. Entonces Cristo tenía muchos motivos para pedir consuelo Él, para quejarse incluso. Pero ¿qué es lo que hace el Señor? Ofrece consuelo, ofrece amor para quien lo necesita. Entonces realmente hoy nosotros recordamos esto que meditábamos en el mes de junio. Su corazón es sagrado, es manso, es humilde y nos invita a confiar plenamente en Él. En la víspera de la fiesta de Nuestra Señora del Carmen, Madre y Patrona de Chile, entonces nos consagramos a los corazones de Jesús y de María con esa confianza de los pequeños de Jesús. Así sea. Amén.